terremotos más importantes del planeta. Hoy nos vamos a enfocar en Venezuela, donde el pasado 24 de junio ocurrió un doble terremoto que dejó miles de víctimas y unas consecuencias muy importantes en el país. Le damos un avance que a lo largo de este programa vamos a estar explicando qué sucedió, cómo ocurrió y cómo la geología impacta en este fenómeno. Además de conocer las consecuencias del desastre, también veremos cómo actuaron las placas tectónicas, qué tipos de ondas sísmicas se generaron y qué medidas se pueden tomar para reducir el impacto de estos eventos. Comenzamos con nuestras enviadas que se encuentran en el estado de La Guaira, que es la zona donde más afectada por el desastre. Hola chicas, nos encontramos en el estado de La Guaira, donde todavía se pueden observar algunas de las consecuencias que dejó el terremoto ocurrido el 24 de junio de 2026. El primer sismo tuvo una magnitud de 7,2 y tan solo 39 segundos después hubo un segundo sismo que alcanzó una magnitud de 7,5. Ambos movimientos se pudieron sentir en todo el país e incluso Colombia, Trinidad y Tobago, Aruba, Curazao y el norte de Brasil. Bueno, no solo hubo daños en La Guaira, sino también en regiones como Catia la Mar y Macuto. También se vieron afectados Caracas y Miranda, además de Falcón, Yaracuy y Carabobo. Bueno, se registraron réplicas. Hubo 10 réplicas, pero se registraron 100 en menos intensidad. Además, una réplica, para que puedan entender, es cuando la corteza se va acomodando luego del primer terremoto. Gracias chicas, ahora que conocemos qué ocurrió, surge una pregunta fundamental. ¿El por qué Venezuela es una zona donde ocurren terremotos con tanta frecuencia? Y la respuesta es sencilla, está en el movimiento permanente de las placas tectónicas. Para entender este fenómeno, observemos lo que sucede en el norte de Sudamérica. El terremoto ocurrió en contacto entre la placa de Nazca y la sudamericana, donde existe un límite transformante. En esta zona ambas placas se deslizan horizontalmente una junto a la otra, acumulando tensión durante años. Además, cerca de allí también interactúan la placa de Nazca y la de Cocos, lo que convierte esta zona en una zona con importante actividad sísmica. Ese movimiento constante genera que las rocas acumulen enormes esfuerzos y que con el paso del tiempo no resistan más la presión, por lo que se fracturen, liberando energía de manera repentina. Este proceso se llama rebote elástico, donde la energía sale en grandes cantidades y origina un terremoto. Bueno, esa energía viaja por el interior y por la superficie de la Tierra a través de ondas sísmicas. Primero tenemos las ondas de cuerpo, que se distinguen entre las ondas P, que son más rápidas, y las ondas S, que solo pueden atravesar materiales sólidos. Por otro lado, tenemos las ondas superficiales, como las ondas Rayleigh o las ondas Log. Estas últimas son las que más daños causan porque viajan de forma horizontal muy rápidamente y pueden provocar bastantes daños en edificios y construcciones. Bueno, para comprender este terremoto también es importante diferenciar dos conceptos que muchas veces suelen confundirse. Primero que nada, saber que el hipocentro es el lugar del interior de la Tierra donde comienza la fractura, mientras que el epicentro es el punto de la superficie ubicado exactamente por encima del hipocentro. También solemos escuchar hablar de magnitud e intensidad. La magnitud mide la energía liberada de un terremoto y es la misma para ese evento. La intensidad, en cambio, depende de los daños que produce en cada lugar. Por eso, un mismo terremoto puede sentirse con distinta fuerza según la distancia al epicentro, el tipo de suelo y la calidad de las construcciones. Esta vez podemos volver a analizar las consecuencias que dejó el desastre, donde según el gobierno venezolano hubo alrededor de 5.000 víctimas fatales, 17.000 personas heridas y alrededor de 18.000 personas se quedaron sin hogar. En el caso de los daños materiales, llegó a superar los 19.600 millones de dólares. Entre los lugares afectados tenemos los edificios antiguos que tienen varios pisos, junto con las viviendas informales que están construidas en laderas. Lo que más agravó la situación fue que la profundidad fueron de pocos kilómetros. El primer terremoto tuvo una profundidad de 20,3 kilómetros, mientras que el otro tuvo una profundidad de 10 kilómetros.
Además, como la energía viajó superficialmente, esta pudo llegar a un montón de ciudades. También este tema de los 39 segundos de diferencia que hubo entre un terremoto y otro hizo que las construcciones que ya habían sido debilitadas terminen por colapsar. Bien, sabemos que luego del desastre comenzó un enorme operativo de emergencia. El gobierno declaró el estado de emergencia nacional, cerró preventivamente el aeropuerto internacional de Maiquetía y organizó la llegada de miles de rescatistas provenientes de distintos países. Además, la Organización de las Naciones Unidas también activó un importante plan de ayuda humanitaria. Pero una de las preguntas más frecuentes es si estos fenómenos pueden predecirse. La ciencia responde que, por el momento, no es posible conocer cuándo, dónde ni con qué magnitud ocurrirá un terremoto. Lo que sí puede hacerse es disminuir los daños mediante construcciones sismorresistentes, planes de emergencia, simulacros y una población preparada. Especialistas recomiendan que antes de un terremoto las familias cuenten con un plan de emergencia, conozcan las zonas seguras y que cuenten con mochilas preparadas con elementos básicos. Durante un terremoto es esencial mantener la calma, buscar dónde protegerse, alejarse de los ascensores y de cualquier tipo de objeto que pueda caer o herir. Bueno, después del terremoto es muy importante fijarse en las pérdidas de agua, de gas y de electricidad, ayudar a los heridos y también mantenerse informados solo por medios oficiales. Para finalizar, el terremoto de Venezuela nos demuestra que nuestro planeta está en constante movimiento y que la energía acumulada por las placas tectónicas puede liberarse de forma repentina, originando terremotos de gran magnitud. Comprender conceptos como tectónica de placas, rebote elástico, hipocentro, epicentro, ondas sísmicas, magnitud y intensidad nos ayuda a entender mejor estos fenómenos y sobre todo a prepararnos para reducir sus consecuencias. Gracias por acompañarnos en esta edición especial de GeoNoticias.